Radio Adventista, la voz de la verdad. Momento de lección de Escuela Sabática. Muy bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy jueves 13 de abril. La lección para hoy se titula Un movimiento misionero. Oremos. Dios y Padre que mora en las alturas de los cielos y mora también en los corazones de sus hijos. Alabado sea, Señor, su sagrado nombre. Gracias, Dios eterno, por este privilegio de ser parte de ese movimiento de su iglesia que usted levantó en el tiempo del fin para ser depositarios de su palabra, de su santa ley, y que la pregonemos en todo lugar. Gracias, Señor. Ahora suplicamos su dirección, sabiduría para el estudio del día de hoy, para que tengamos conciencia de lo que debemos hacer. Gracias, Señor. Santo Espíritu sea nuestro Maestro y diríjanos en el estudio, por pedirlo y suplicarlo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Un movimiento misionero. Ese movimiento, Dios lo levantó, lo sacó de ese periodo de Filadelfia. Y ahora lo llama la Odisea. 1844, hasta que el Señor Jesucristo regrese por segunda vez. Ese movimiento misionero, Dios lo levanta para que sea un movimiento profético, evangélico, cristocéntrico. Es un movimiento de la Biblia, donde tiene como su base la palabra de Dios. Un escrito está, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Es un movimiento historicista, el cual sigue la profecía bíblica desde su inicio hasta su final. Así lo cree, así lo enseña. Así es que a ese movimiento soy parte.
somos adventistas del séptimo día. ¿Por qué? Porque el Señor nos llamó a esperarle, pero a esperarle no con los brazos cerrados, no estar sedentarios, sino a que seamos parte activa en este movimiento, anunciando la profecía, anunciando lo que dicen los evangelios, anunciando a Cristo Jesús. Dice la lección: mediante un estudio perceptivo y profundo de la Biblia, los primeros adventistas tuvieron una comprensión cada vez mayor de la importancia de estos mensajes. Esta iglesia, este movimiento, tenían como base la Biblia, y debemos de continuar nosotros haciendo y viviendo de la misma manera. Antiguamente se conocía a este grupo como la iglesia del libro, el movimiento del libro. ¿Por qué? Porque escudriñaban las sagradas escrituras. Su vida era alimentarse día a día de la palabra de Dios. Sintieron que Dios tenía un mensaje hecho a medida para esta generación. Sintieron que Dios tenía un mensaje urgente para el tiempo del fin, que debe proclamarse a toda nación, tribu, lengua y pueblo, a fin de preparar a un mundo para el regreso de Cristo. Este movimiento, que la conocemos hoy como la Iglesia Adventista del Séptimo Día, ellos sintieron la necesidad y vieron que Dios tenía este mensaje urgente para proclamarlo. Y ellos, cada uno dijo: heme aquí, envíame a mí. ¿Qué de nosotros? Somos parte de este movimiento, somos parte de esta iglesia, y debemos también sentir la urgencia de proclamar este mensaje. Pero no voy a proclamar algo que no tengo. No voy a anunciar este mensaje si no lo amo, si no espero, si no es mi sentir esperar a Jesús como mi Señor y Salvador. Dios no quiere que sus hijos sean solamente hijos de banca, sino que seamos misioneros. Todo verdadero cristiano nace como un misionero. Sentir esa necesidad de que otros conozcan lo que usted y yo conocemos. Y en el mensaje de los tres ángeles ha sido, dice, sigue ahí diciéndonos, ha sido la motivación para las misiones adventistas desde sus comienzos. El mensaje de los tres ángeles, donde nos dice: en medio del cielo vi otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo
a los habitantes de la tierra. Así es que eso debe de ser algo urgente que yo debo de dar. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ese es el mensaje del primero. Y anunciar el segundo y el tercero. Ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y un tercer ángel que decía a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Esos son los mensajes que debemos de dar con amor a las personas. En el año de 1874, la Asociación General envió al primer misionero a Europa. Era una iglesia joven, una iglesia débil económicamente, pero poderosa espiritualmente. Elena de White consideraba que John Nevins Andrews era el hombre más capaz en nuestras filas. El pastor John Nevins Andrews, dice, hablaba por lo menos 7 idiomas. Podía repetir el Nuevo Testamento de memoria y conocía la mayor parte del Antiguo Testamento. Era un erudito brillante, un escritor prolífico, un predicador poderoso y un teólogo competente. Eso es lo que era el pastor Andrews, John Nevins Andrews. Su esposa, Angeline, sus 2 hijos, Mary y Carlos. Eso es lo que formaba la familia Andrews. Muere su esposa. Todavía él estaba allí en los Estados Unidos. Y cuando hicieron el llamado en una reunión, ¿quién? Porque habían hecho pedidos. Un pedido, había llegado una carta a la conferencia general pidiendo que fuese alguien a Europa para que llevase el mensaje. Hicieron el llamado. ¿Quién iba a ese desafío? Pero dijeron, no tenemos dinero como para poder enviarlos. Pero hubo un hombre, estaba sentado en la última fila, levantó su mano, flaco, sí, delgado, alto, y él dijo, yo iré. Yo acepto ese desafío. ¿Y quién era ese hombre que se levantó? John Nevins Andrews. Pero le dijeron, no tenemos los medios como para poder enviarte, pagar ese pasaje y tu estadía allá. Tú sabes cómo estamos. Yo iré.
A partir de ese momento, el pastor Andrews hizo los preparativos, pero ¿cómo podía él pagar su pasaje y el pasaje de sus 2 hijos? Él tenía una herencia. Vendió esa herencia para poder pagar el pasaje en barco, porque era el único medio, y poder instalarse allá en Europa, en Basilea. Vemos cómo el amor a la causa, así como Andrews, muchos más fueron enviados como misioneros. Otros fueron misioneros internos que iban de un estado a otro. Y sigue diciéndonos, ¿por qué enviar a un hombre así a un lugar donde había muy pocos creyentes? ¿Por qué enviarlo? En otras palabras, ¿por qué deshacernos de algo tan importante? Eso es lo que pensaban muchos. Al hombre más capaz, que tenían un campo misionero desconocido. ¿Y por qué él estuvo dispuesto a ir? Son preguntas. Su esposa había muerto unos años antes. ¿Por qué estuvo dispuesto a dejar atrás a familiares, amigos en Estados Unidos y navegar con sus 2 hijos a una tierra desconocida, arriesgando todo por causa de Cristo? ¿Qué había en el corazón de esta familia? Lo que había era amor por Cristo. Amor porque la gente también conociese a Jesús. Y a ellos no les importó dejar la comodidad e ir a ultramar, a lugares desconocidos que ellos nunca habían estado. Pero ellos confiaban en el Espíritu Santo, que los guiaría, los capacitaría a hacer su voluntad. Ellos eran parte de un movimiento misionero. Sus hijos pagaron con su vida su amor. Mary, ella empezó a enfermar de sus pulmones allá en aquella región. Tuberculosis. Su alimentación no era muy buena, de todos ellos. Pero el amor por Cristo, el amor por esas almas, prefirieron la escasez a la abundancia, pero muchas almas llegaron a conocer a Jesús, a amar a Jesús por medio de esta familia. Mary fue traída al sanatorio 2 meses después de haber venido. Estaba tan grave que, y el pastor Andrews dando una conferencia, llegaron a decirle: ¿quiere ver por última vez a su hija con vida? Vaya al sanatorio. Allí se despidió de su hija y volvió de nuevo como misionero al campo. Y hay muchas, escudriñen, busquen acerca de este hombre, de esta familia.
todos ellos se dieron a la obra. Y así el Señor nos invita a cada uno de nosotros a que también en nuestra capacidad nos pongamos en las manos del Espíritu Santo. Él hará lo demás. Apocalipsis 14:6 dice: en medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. En el libro de Hechos 1:8 nos dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y nos dice también en Mateo 24:14: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Qué similitudes ves en estos versículos? Que este evangelio del reino debe de ser predicado a todos los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Y con quién cuenta el Señor Jesús? ¿Con quién? Él levantó un movimiento profético misionero, que hoy la conocemos como el movimiento adventista del séptimo día. Esa es la iglesia, a la cual usted y yo somos parte. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo estoy viviendo? Ejemplo vimos en el pastor Andrews. Él no puso la vista en las cosas de este mundo, sino que él puso su vista en Cristo y dijo: heme aquí, ¿qué quieres que haga? Y él fue. Pero muchos hoy en día nos decimos adventistas del séptimo día porque vamos a escuchar un sermón el día sábado a la iglesia, pero el resto de la semana, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos por la causa de Cristo? ¿Qué hacemos por aquellos que están perdidos? Nada. Y decimos estar esperando a Jesús. No nos engañemos. Es necesario que haya un reavivamiento en mí, en ti, a poner las cosas espirituales en primer lugar. Y de esa manera permitir que el Espíritu Santo nos utilice para llevar a otros lo que dice la palabra de Dios. Vemos que dice allí la lección: la predicación del Evangelio eterno atraviesa las fronteras geográficas, penetra en las regiones más remotas de la tierra, llega a personas de todos los idiomas y las culturas. La iglesia adventista del séptimo día, de las 235 naciones del mundo conocidas hoy por las Naciones Unidas, está este mensaje, está la presencia adventista en más de 210 países. Falta poco para que Cristo venga, porque dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio.
a todas las naciones. El testimonio de Jesucristo tiene que ser anunciado, enseñado, para que el mundo le conozca, tome su decisión de servirle o no, pero tiene que ser enseñado que Cristo viene pronto, que Cristo perdona y que en Él hay poder, hay salvación. La gente decidirá, pero es usted y yo los medios que el Espíritu Santo tiene para llevar este mensaje. Mire lo que ¿qué más nos enseña? Cuando la gracia nos salva, su amor nos anima, nos seduce y su poder nos transforma. Nuestra respuesta natural es compartir con otros lo que Cristo ha hecho por nosotros. Cuando tenemos ese primer amor, no nos importa a dónde ir, qué hacer, no nos da pena hablar. Nos dejamos utilizar por el Espíritu Santo. Pero ¿qué pasa con ese primer amor? Como dice allí en Apocalipsis capítulo 2. Teniendo ese primer amor, salimos y compartimos, damos estudios, hablamos, no nos da vergüenza hablar. No vemos en las cosas por trabajo, por tiempo, por lluvia, no, salimos. Así debemos de estar siempre. Por eso nos dice, compartimos con otro lo que Cristo ha hecho por nosotros. Nuestro testimonio cristiano es la profusión de un corazón lleno del amor de Dios. Cuando el Evangelio quebranta nuestro corazón duro y contaminado por el pecado, anhelamos contar la historia de su gracia. Comprender el Evangelio eterno es el fundamento mismo de nuestro testimonio al mundo. El Evangelio de Apocalipsis 14:6, que se proclama hasta los confines de la tierra, es el que cada uno de nosotros ha experimentado personalmente en su propia vida. Y en esta semana, lo que hemos estudiado, la esencia de la lección de esta semana, es entender el Evangelio, es experimentar el Evangelio y es compartir el Evangelio en el contexto del pronto regreso de Jesús. ¿Es usted parte de la Iglesia Adventista del Séptimo Día? Esos tres conceptos debe hacerlos suyo. Entender el Evangelio, experimentar el Evangelio y compartir el Evangelio. Y de esa manera, cuando el Señor Jesucristo venga, podremos decir, este es mi Dios, al cual he esperado, y Él me salvará. Mire qué más nos enseña el consejo del Espíritu de profecía para el día de hoy. Un movimiento misionero. Nos ha sido confiada una gran obra, la proclamación del mensaje del tercer ángel a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Tenemos tan solo pocos misioneros. Desde nuestra patria y del extranjero nos llegan muchos urgentes pedidos de obreros. Los jóvenes de ambos sexos, los de edad madura y de hecho todos los que pueden dedicarse al servicio del Maestro debieran aplicar su mente hasta el límite en el esfuerzo de
prepararse para contestar a estos llamamientos. Por la luz que Dios me ha dado, sé que no empleamos las facultades de la mente ni con la mitad de la diligencia que debiéramos poner en un esfuerzo para prepararnos para ser útiles. Si consagramos la mente y el cuerpo al servicio de Dios, obedeciendo su ley, Él nos dará fuerza moral santificada para toda empresa. Eso está en Consejos para los Maestros, página 200. Dios pide que cada miembro de la iglesia entre en su servicio. ¿Qué dice? Dios pide que cada miembro de la iglesia, sean jóvenes, sean adultos, sean ancianos, niños también, pide que entremos en su servicio, o sea, que seamos partícipes en anunciar las buenas nuevas. No seamos nada más oidores del día sábado, seamos hacedores, llevando este mensaje a otros. Ya no es tiempo de que solamente llegue el sábado, que digan 3 semanas no tengo tiempo, llego cansado, tengo que hacer otras cosas. Hermano, hermana, busquemos a Dios para hacer su voluntad. Sigue diciéndonos, la verdad que no se vive, que no se imparte a otros, pierde su poder vivificante, su virtud sanadora. Cada uno debe aprender a trabajar y a permanecer en su tarea y lugar como uno que lleva una carga. La iglesia entera, obrando como una unidad, combinándose en unión perfecta, ha de ser una agencia misionera viviente, activa, impulsada y dominada por el Espíritu Santo. A eso me llama el Señor, a eso lo llama el Señor a usted. Es una ley del cielo, que así como recibimos, hemos de impartir. El cristiano debe de ser un agente benéfico para otros. Así él mismo se beneficia. El que saciare, él también será saciado. Eso dice Proverbios 11:25. Esta no es una simple promesa, es una ley de la divina administración de Dios, una ley por la cual dispone que las corrientes de beneficencia se han de mantener como las aguas del gran amor, como las aguas del gran mar, en constante circulación, profusando perpetuamente hacia su origen. En el cumplimiento de esta ley radica el poder de las misiones cristianas. Eso está en Los Lugares Celestiales, página 319. Me seréis testigos, como dice Hechos 1:8. Estas palabras de Jesús no han perdido nada de su fuerza. Nuestro Salvador pide testigos fieles en estos tiempos de formalismo religioso. Pero cuán pocos, aún entre los que profesan ser embajadores de Cristo, están listos para dar un testimonio fiel y personal por su Maestro. Muchos son los que pueden decir lo que hicieron, osaron, sufrieron y disfrutaron los hombres grandes y buenos de las generaciones pasadas. Se vuelven elocuentes al presentar el poder del Evangelio, que habilitó a otros para regocijarse en penosos conflictos y para quedar firmes contra fieras tentaciones. Pero al par
que son tan ardorosos en cuanto a presentar a otros cristianos como testigos por Jesús, no parece tener ninguna nueva ni oportuna experiencia propia que relatar. Vosotros, los que profesáis estar proclamando el último solemne mensaje de misericordia al mundo, ¿cuál es vuestra experiencia en el conocimiento de la verdad y cuál su efecto sobre vuestros corazones? ¿Testifica por Cristo vuestro carácter? ¿Podéis hablar de la influencia refinadora, ennoblecedora y santificadora de la verdad tal cual es en Jesús? ¿Qué habéis visto? ¿Qué habéis conocido del poder de Cristo? Sin una fe viviente en Cristo como Salvador personal, es imposible hacer sentir vuestra fe a un mundo escéptico. Sin una fe viviente, escuche, sin una fe viviente en Cristo como Salvador personal, es imposible hacer sentir vuestra fe a un mundo escéptico. Eso está en Obreros Evangélicos, página 289. Hermanos, el Señor nos llama a cada uno de los adventistas del séptimo día a ser esos elementos en las manos del Espíritu Santo que por testimonio otros vean a Jesús. Que nuestras palabras sean palabras con poder, porque el Espíritu Santo nos dirige, nos guía, vive, y es Él el que hará que corazones se estremezcan cuando nosotros hablemos, cuando nosotros lleguemos a ese lugar y vean que verdaderamente somos hijos e hijas de Dios. Qué privilegio ser del movimiento adventista del séptimo día. Qué privilegio es ser parte de este movimiento misionero para dar el último mensaje al mundo. ¿Estás presto? Amén. Que el Señor te bendiga. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.